Bueno, buenos días. Estamos aquí entonces para iniciar esta transmisión del día de hoy. Fundamental, un tema interesante y es el libro de Jonah Hanabi, ¿cierto? Jonah Hanabi. Una de las historias que se han popularizado muchísimo, pero que se ignoran o se tienen por, digamos, por menosprecios algunos detalles de la historia que son fundamentales después para poder entender, digámoslo, la conclusión de este libro. Sí, digamos, cuando éramos pequeños y demás, como que nos contaba la historia de Jonah Hanabi y nos imaginamos un hombre que era tragado por un pez o una ballena, bla, 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 ¿cierto? Y como que la conclusión de esto era, pues sí, terrible, ¿no? Dios ejecuta sus juicios como Él quiere. Pero cuando lo vemos más a detalle encontramos cosas más interesantes, ¿sí? Cosas más puntuales que el mismo texto nos brinda. Y para esto, por supuesto que vamos a ir al libro de Jonah, ¿cierto? Jonah, o Jonás, como lo conocemos nosotros. Capítulo 1. Vamos a empezar a estudiar ahí lentamente este libro, de una manera que podamos entender lo que el libro nos quiere comunicar, lo que el libro nos quiere informar, ¿sí? La enseñanza que trae por detrás, que es de mucho provecho. Realmente no es algo sencillo lo que el libro explica. Explica 3 o 4 cuestiones que son complicadas de entender y que, vuelvo y repito, como lo decía al principio, a veces nosotros tomamos muchísimas veces cuando éramos pequeños, cuando estábamos de pronto en edades menores, nos enseñaron, o la televisión también nos enseñó, los programas y demás, que Jonah era un hombre que simplemente había sido tragado por una ballena y luego la ballena lo había arrojado cerca a la playa, o más bien en la playa, y luego el hombre pues había movilizado hasta Nínive, ¿no? Para, digamos, cumplir el objetivo de predicar allá en Nínive. Pero no nos preguntamos ni el contexto, ni de qué se trata y demás. Vamos a iniciar entonces con el libro de Jonah, más o menos como explicando cómo hace la estructura del estudio. Es un proyecto que yo tengo o que teníamos hace rato, la cuestión de los profetas. Y es interesante, ¿verdad?, que veamos muchas cosas de este pasaje, de este texto, de este libro. Y el estudio va a estar, digamos, es un proyecto, vuelvo y repito, es un proyecto que ya tiene tiempo estructurado. Y es un proyecto que la idea es que podamos hacerlo lo mejor posible, porque es mejor hacerlo lo mejor posible ahora y no decir más adelante lo vemos, porque lo más probable es que el libro de Jonás, pues una vez estudiado, tardará mucho tiempo en volverse a estudiar línea por línea, versículo por versículo, línea por línea, porque el tema o el tiempo es bastante apremiante. De seguro nos demoraremos bastante tiempo estudiando Jonás, esa es como la idea. Pero digamos que va a tener la siguiente estructura. Primero que todo va a ser el estudio aquí en Facebook, ¿cierto? Como lo estamos llevando. Ya sea presencial o hacia la distancia, mientras que termina, digamos, todo esto de la cuarentena. Esto tiene un material complementario. Esto tiene un material complementario que es este que está acá. Sí, es toda la información que hemos dado de los profetas. Aquí está, digamos, la introducción. Bueno, hay más. La clase de hoy vamos a ver 4 puntos elementales, pero esto también va a estar apoyado con unos videos que vamos a colocar en el canal 2, en el canal de los videos cortos, de complemento y de repaso de las clases que vamos a tener en Shabbat. Es decir, esta clase de Shabbat durará hora y media. El video complementario, pues obviamente no va a durar 1 hora y media, durará por mucho 5 minutos, donde voy a abordar puntos importantes que he mencionado durante la clase, y además de eso tendremos también un material extra que son como una especie de folletos, tratando de explicar elementos del libro de Jonás y del libro que estemos viendo. Es decir, es un proyecto, digámoslo, a largo plazo y grande, que incluye que también ustedes, digamos los que están al otro lado de la pantalla, allá en sus casas, a la distancia, o cuando ya puedan asistir, que también ayuden a la difusión no solamente de este video de Facebook, que digamos sería algo como primordial, sino también de entrar a observar los videos, ¿cierto? Exclusivamente pues ahora que estamos iniciando el libro de Jonah.
Después de este libro, no recuerdo cuál sigue, creo que es Amós. Esperen a ver. Yo por aquí tengo la lista. Jonah. A ver. Samuel, Natán, Elías, Eliseo. Jonah. Después viene el libro de Amós y después viene el libro de Oseas. En esos 3 libros fácilmente nos podemos tirar 2 años. ¿Sí? En Jonah, Amós y Oseas. Fácilmente pueden ser 2 años. Luego viene Miqueas. Ese es largo y también es complicadito. Y luego viene Isaías, que ese sería como el libro, a ver, según lo que yo proyecto, ¿no? Por ahí dentro de unos 3 años. Sí, digamos a una velocidad óptima, sin necesidad de afán, porque ¿afán para qué? Sí, estaremos hasta el día que el Eterno nos tenga y veremos hasta el día que el Eterno nos tenga, punto. Entonces, Jonah, ¿listo? ¿Estamos todos listos? Sí, vamos a empezar entonces. Vamos a leer primero el primer versículo, ¿cierto? Vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Primer punto que hay que ver en el libro de Jonah. Sí, de pronto ya ustedes lo han leído todo. Yo les recomiendo que lo lean todo. Es corto, 4 capítulos. Sí, no es mucho realmente. Es un libro sencillo de leer, o sea, tiene cosas muy profundas, obviamente, como todos, pero como nos han preparado tanto la cabeza de que es una historia, digámoslo, sencilla, entonces como que uno lo lee, pez gigante, se lo traga, lo arroja en el mar, él camina a Nínive, predica a Nínive, sale de Nínive, se sienta afuera, bla, bla, bla. Es como entendible la historia, pues. No es como la historia de Isaías que por ahí en el capítulo 6, después de haber profetizado un montón, dice, yo no quiero profetizar. Sí, o sea, después de 6 capítulos profetizando a un altísimo nivel. Esta historia es interesante. Entonces, podemos decir claramente que Jonah, ¿verdad? Le da una misión y la misión es: ve a Nínive. ¿Sí? Pero el punto número 1 que les quiero mencionar en el libro de Jonah es esta palabra. La palabra gran. Gran ciudad, gran pez. Menciona en varias ocasiones la palabra gran. Sí, y vamos a ir observando durante el libro que la palabra gran se va a convertir en uno de los puntos a mencionar durante el estudio de Jonah. Espero que usted pueda tomar nota. No se confíe en las notas que yo le muestro acá, porque pues yo anoto lo que tengo, digámoslo, planeado dar, es como una estructura general. Pero de pronto usted, mediante el estudio se le ocurrió algo, tuvo alguna pregunta, anótela ahí. Sí, o un apunte o algo, un versículo que usted vea raro, apúntelo ahí y téngalo a la mano, ¿listo? Recuerde que durante la semana entonces va a tener por ahí el video complementario en YouTube, ¿cierto? Y también el material y todo eso, bueno, eso está acá. Pero si alguien lo quiere, pues me dice y yo se lo puedo ir enviando. Bien, entonces vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Listo? Vamos a empezar primero con un contexto o con una explicación general de quién era o qué es Jonah Hanabí. Entonces, Jonah Hanabí, o el profeta Jonás, esta clase va a cambiar su nombre, ya no se va a llamar la clase de los profetas, aunque en esencia la clase de los profetas, vamos a llamarla ahora durante los próximos meses la clase de Jonah Hanabí, ¿cierto? Jonás el profeta o el profeta Jonás, o también la podemos llamar Jonah ben Amitai, ¿cierto? Jonás hijo de Amitai. Entonces ya hemos dicho que la palabra profeta es una persona a la que se le encargó llevar un mensaje, ¿sí? Y en la escritura encontramos varias personas que cumplen esta labor, no solamente Jonás, sabemos una lista extensa de la gente que cumplió el papel de profeta. Dice: en esta ocasión vamos a observar la vida de Jonás, cuya historia es muy conocida en los círculos de estudio y lectura de la Biblia. Sin embargo, se omiten algunos elementos fundamentales en la historia, de la misma manera como se asumen algunos aspectos que ni siquiera son ciertos dentro del mismo relato. Es decir, yo veo que cuando se estudia Jonás, se cometen 2 errores principalmente. El primero es tomar la historia como nos la han contado, sin analizarla y demás. Entonces, Jonás, un hombre que fue tragado por una ballena, tal cual así dicen, fue botado en la playa y de la playa caminó hasta Nínive y allá en Nínive predicó y la gente de Nínive se salvó y él se enojó porque Dios secó un árbol que él no había sembrado. Sí, entonces ahí estamos, ¿qué? Estamos admitiendo algunos elementos que de pronto en la historia puede que sean ciertos o puede que sean cuestionables o puede que sean o que hayan faltado profundización al momento de verse. Ahora,
También cuando estudiamos la historia de Jonah ignoramos algunos elementos. Por ejemplo, ignoramos por ejemplo el hecho de que no es una ballena, sino que es un gran pez el que lo traga. La repetición de la palabra gran, la actitud de Jonah, como lo dije en otro espacio, no me acuerdo en qué transmisión lo dije, creo que anoche, no sé. Es una actitud de una persona que está muy confiada en que el Eterno lo va a utilizar. Por eso se relaja. Dice, el Eterno no me puede matar porque él ya ha colocado una misión. El contexto en el que él estaba, que también influyó muchísimo en haberse ido hasta Tarsis. Si Tarsis es Tarshisha, ubicado en España, o si es Tarsis o Tarso en Turquía. Sí, eso también lo vamos a ver. Porque casi todos los comentaristas cristianos dicen que es Tarso. Sin embargo, ahí se cometería como un error histórico que después les voy a contar cuando aparezca y eso, que el nombre en hebreo es Tarshisha, y ese era el nombre que se le daba a una parte probablemente que quedaba entre Huelva y Sevilla en España, y era un lugar donde había muchísimo comercio porque estaba ubicado al norte de África y ahí coincide también Europa, es decir, era como un punto de comercio entre África y Europa y mucha gente se movilizaba hasta allá a comerciar y a comprar, y realmente tendría mucho sentido que Jonah hubiera huido hacia este lugar que quedaba en dirección contraria por completo a Nínive. Sí, otra cosa que de pronto nosotros no analizamos o que nosotros no comprendemos a veces es que Jonah no fue escupido en Nínive. Jonah fue escupido o vomitado en una playa, y la playa está ubicado a miles de kilómetros de distancia de Nínive. Sí, o sea, Nínive no es una ciudad costera. Es otra cosa que también nos tenemos que sacar de las caricaturas. Que en las caricaturas muestran como Jonah, porque me vi esta semana una de... se llama Historias de la Biblia, creo que se llama así, bueno, ahorita la miramos. Y ellos muestran ahí cómo Jonás es botado en la playa, y ahí al frente de la playa queda la puerta de Nínive. No, es un error, porque Nínive ni siquiera es una ciudad costera. ¿Qué importancia tiene Nínive? Sí, en la historia de Israel, ¿a qué imperio pertenece? Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ir suavecito. Entonces ya dijimos más o menos que la clase, pues ahora se va a llamar el profeta Jonás, o la clase de Jonah Hanabi. Bueno, ahí vamos a estar observándola, ¿listo? Vamos a hacer rápidamente una reseña del libro de Jonás, o sea, un breve resumen como de qué se trata la historia. Y para eso necesito que tengan a la mano el libro de Jonah ahí en la Biblia, ¿listo? Entonces preparen ahí la Biblia, vamos a hacer rápidamente una breve reseña, no quiero profundizar en todo el libro, solamente quiero mencionar algunos elementos específicos. Primero que todo, el libro consta de 4 capítulos, como ustedes lo pueden ver acá, sí, tiene 4 capítulos. Digamos en el Tanakh o en los Tanakh también está dividido de esta manera en 4 capítulos. No es una división netamente, digamos, capricho de la Reina Valera. No, en el Tanakh también está colocado de esta manera, acá. El protagonista de la historia es un varón hebreo llamado Jonah, ¿cierto? Que probablemente perteneció a la casa de Israel. Lo decimos por su lugar de origen, y además de eso por los reyes a los que le profetizó, o básicamente en el reinado en el cual estuvo Jonah Hanabi, ¿cierto? Y la misión que le dieron a este varón hebreo de la casa de Israel es que es enviado a Nínive para profetizar y decir que iba a ser destruida. Sin embargo, Jonah Hanabi, el profeta Jonás, optó mejor por huir de la presencia divina y no realizar la labor que se le había encargado. Estoy haciendo como una gran reseña, ¿vale? No estoy leyendo, estoy hasta ahora como haciendo una gran reseña. Listo, ese sería como el capítulo número 1, como la introducción al libro, ¿sí? Luego en el primer capítulo nos muestra cómo Jonás recibe el llamado, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Jonás recibe el llamado, levántate y vete a Nínive. Y no solamente recibe el llamado, sino que también muestra en el capítulo 1 que él huye. Jonás se levantó para huir de la presencia y fue a Tarshisha, a Tarsis. Y luego pues vemos su aventura en este barco donde él se monta, y en este barco iban varios marineros de distintas nacionalidades, más adelante lo va a mencionar.
Y finalmente pues Jonah les confiesa que todo está sucediendo por causa de él, que él es como el culpable. Y cuando le preguntan quién era él, qué fue lo que hizo, rápidamente él dice, soy hebreo y temo al Eterno. Soy hebreo y temo al Eterno, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es decir, aquí está metiendo absolutamente todo. Los cielos, el mar y la tierra. Está metiendo toda la existencia. Está diciendo, miren, ustedes tienen un Dios de una cosa, el Dios del viento, el Dios de las olas, el Dios del mar. Yo, el Eterno, el Dios en el que yo creo, controla absolutamente todo. E inmediatamente aquellos hombres que hicieron, temieron. ¿Sí o no? Temieron. Y bueno, ahí tienen una discusión con él, estoy como reseñando el libro, una discusión con él, deciden finalmente que no lo van a arrojar, deciden ir contra corriente, pero el mar estaba muy bravo en aquella ocasión, acá lo dice, el mar se iba embraveciendo más y más, finalmente pues optan por tomarlo y echarlo en el agua, y después de que lo arrojaron al agua, clamaron al Eterno, y tuvieron temor, como dice al final del capítulo número 1, hicieron sacrificios al Eterno e hicieron votos, sacrificios y votos, eso que eran paganos, hace un momento estaban adorando a otros dioses y de un momento a otro terminaron haciendo sacrificios al Creador. Es decir, la predicación de Jonah no fue únicamente en Nínive, sí, el Eterno lo utilizó también para llevar a estos hombres a un arrepentimiento que está basado ¿qué? En el temor a la muerte, y es cuando una persona está cerca de la muerte, por lo general su último auxilio es buscar elementos de Dios. Creo que la historia más común o la que más cuentan es con Steve Jobs, ¿no? Un hombre que multimillonario, dueño o cofundador de Apple, inventor de grandes aparatos tecnológicos, toda la vida se declaró como ateo, pero al final de su vida empezó a buscar elementos de Dios, empezó a buscar diferentes religiones para encontrar sanidad a su enfermedad y finalmente terminó muriendo, ¿sí? O sea, lo que digo es que cuando una persona está cerca de la muerte, por lo general su último refugio, su última ficha para jugar es tratar de buscar del creador, ¿sí? En fin. Y finalmente, al final del capítulo número 1, pues el Eterno tenía preparado un gran, otra vez la palabra gran, ¿sí? Gran. Y ese gran pez, que no es una ballena, los peces no son ballenas, tragó a Jonás, y Jonah o Jonás pues estuvo en el vientre de ese gran pez durante 3 días y 3 noches. Luego en el capítulo número 2 encontramos que Jonás se encuentra en el vientre y después de 3 días y de 3 noches empieza a orar al Creador. Aquí, para los que son buenos mirando el hebreo y demás, será muy interesante que se echaran uno a esta expresión, desde el vientre del pez, porque aquí en este texto parece que el pez hubiera cambiado a femenino, que ya no fuera un pez masculino como en el primer capítulo, sino, ¿cómo decirlo? Una pez, una pescada o algo así, sí, como si fuera femenina. Sería interesante que lo vieran, yo por ahí tengo pues ya como una explicación de eso, pero es muy interesante si ustedes lo van adelantando, que de seguro llegaremos a este tema por allá en varios chavatos. Lanza una oración importante, muy profunda, relacionada con los salmos. Yo miré varias Biblias, incluso la de los testigos de Jehová, que ellos son muy detallados con la concordancia, y realmente no colocan algunos textos que Jonás citó acá. Y esa es una prueba interesante de que los salmos fueron escritos antes de Nabucodonosor. Es decir, ahí se cae otra vez la mentira de que los salmos son posterior a la época babilonia. Los salmos son antes de Babilonia, ¿sí? La gran mayoría de ellos, salvo tal vez 4 o 5 que fueron escritos en el destierro. Pero el resto, casi todos los salmos fueron escritos antes de la época babilonia, ¿sí? Y aquí el texto nos va a ayudar mucho, porque Jonás 2 lo que coge todo el texto es citar y citar y citar salmos que ya existían, ¿sí? Él no se inventó nada de lo que está acá, está citando pedazos de los salmos. Finalmente, pues, el Eterno envía al final del capítulo número 2 que el pescado vomite o expulse a Jonás, y Jonás, pues, finalmente termina en tierra, ¿no? Un gran pez, por ahí también tengo, pues, las posibilidades que pueden ser. Tengo 3 candidatos o 3 razas de pescados que son, o de peces más bien, que son gigantescos. Entre eso hay uno llamado el tiburón ballena, no porque sea una ballena, sino por su gran tamaño le denominan así.
y es un tiburón que come principalmente algas, la planta que menciona por acá atrás en el 2, y lo que hace es que abre su gran boca y absorbe absolutamente todo, tragando incluso pescados, incluso algunos habitantes del mar que son hechos de carne. Sin embargo, pues tiene algo interesante, y es que el tiburón ballena suele regurgitar lo que no ha sido como de su agrado, y eso podría explicar por qué el pescado vomitó o expulsó a Jonás, a Jonás. ¿Sí? Entonces esos dos elementos hay que tenerlo en cuenta para cuando usted vaya a explicarle a otra persona a Jonás, pues no le diga las bobadas que dice la gente que se lo tragó una ballena. No, lo que pasa es que cuando escribieron el libro Pinocho o Pinocchio, ¿cierto? El escritor de Pinocho se basó un poco en textos bíblicos. Sí, se basó un poquito en la historia de Balaam, se basó un poquito en la historia de David, se basó un poquito en la historia de Jonás. Y ustedes saben que en la historia de Pinocho o Pinocchio, una ballena se tragó a Pinocho, ¿sí? Pero entonces eso quedó metido dentro del argot popular, y la gente piensa que el que se tragó una ballena fue a Jonás. No, eso es en la historia de Pinocho. A Jonás se lo comió fue un pez gigante, no una ballena. ¿Listo? Leo aquí el comentario de Juan Pablo, dice Imperio Babilónico o Neobabilónico, con referencia a los salmos. Con lo que decía con los salmos, es el imperio neobabilónico. Es decir, por lo general casi todos dicen es que los salmos fueron escritos durante el imperio neobabilónico, cuando los judíos estaban en el destierro. Pero eso es mentira, porque la historia de Jonás es 300 o 200 años antes del imperio neobabilónico. Es más, aquí en la historia de Jonás, el imperio neobabilónico ni siquiera existía. ¿Sí? El imperio que estaba en esta época está relacionado con esta ciudad, Nínive. Y me adelanto a los hechos, y es el imperio asirio. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a tener ahorita que hagamos como el croquis o la idea del contexto histórico, para que usted se logre ubicar y usted diga, claro, ahora entiendo la confusión entre una cosa y otra cosa. ¿Listo? Bien, continúo entonces. Entonces, en el capítulo número 3, ya que este gran pescado lo ha regurgitado, Jonah camina, digamos, por un gran camino, por una gran distancia, y aquí vuelve a aparecer la palabra gran, ¿sí? Aquella gran ciudad. Sí, como les digo, la palabra gran en este texto va a ser fundamental. Y se levantó Jonah y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Sí, eso lo vamos a ver, todo eso lo vamos a analizar. ¿Vale? Pues bueno, él predica allí más o menos como lo que el Eterno le dice. La gente de Nínive terminó creyendo a Dios. Ayunaron también los animales, los niños, todo el mundo ayunó. Y finalmente dijeron que tal vez eso haría que Dios se arrepintiera. Y dice que Dios vio lo que hicieron y que se habían convertido de su mal camino. O sea, no solamente fue una actitud externa, sino que interna, perdón, sino también, perdón, no solamente fue una actitud externa, sino también interna, porque decidieron dejar su mal camino. Eso es interno antes que externo. Lo externo es el ayuno y el haberse cambiado las ropas y el haber puesto a ayunar también a los animales y a los niños. Y entonces se arrepintió del mal que dijo que les haría y no les hizo. ¿Sí? Finalmente, en el capítulo número 4 dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sí? Porque una persona se apesadumbraría si una gran ciudad ha sido salvada. No grande, maravillosa, sino de grande en tamaño. ¿Sí? ¿Por qué alguien sentiría tristeza la salvación? Ahí tenemos varias opciones. Eso lo vamos a ver pues al final del libro. Y bueno, empieza ahí como una pequeña rifirrafe con el Eterno. Finalmente pues él pide, como algunos profetas, que le quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Creo que en algunas ocasiones uno puede llegar a ese extremo. Sí, aquí Jonah es uno de esos ejemplos, como Elías también, Eliyahu. Y el Eterno le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Sí, o sea, tanto, o sea, estaba ya rayando prácticamente lo ilógico, ese enojo. Dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. ¿Sí? Entonces, en el judaísmo, en la tradición judía, uno de los textos que se lee durante la fiesta de Yom HaKippurim, como la conocen en la tradición como Yom Kippur, sin embargo la Torah la llama Yom HaKippurim o Yom Kippurim. En Yom HaKippurim, una de las tradiciones que hay, principalmente en las escuelas askenazís,
es leer este día el libro de Jonás. ¿Por qué leen el libro de Jonás? Porque se considera que es un claro ejemplo en el cual el Eterno trajo arrepentimiento, perdón y expiación a un pueblo, aún siendo extranjero o aún siendo un pueblo extraño al pueblo de Israel. Entonces se considera que es una buena literatura, una buena lectura para la fiesta de Yom HaKippurim, ¿sí? Y algunos ubican que lo más probable, eso es lo que se cree, es lo que opina la tradición, habría que verlo cuando lleguemos a este relato, verlo detallado, los 3 días y demás, que la predicación de Jonás empezó en un Yom Kippurín y terminó exactamente para la fiesta de Sukkot, y por eso dice acá que él salió de la ciudad y se hizo una enramada, una Sukkot. Sí, habría que mirar todo eso con calma, estoy como dejando ahí sentado las bases para después pues venir y mirar todo esto que estoy dejando por ver. Y dice que se sentó a la sombra, ¿no? Entonces sería como una representación de eso, de que Jonás empezó predicando en el día de Yom Kippurín, su predicación terminó más o menos como por el día 13 e iniciado el día 14 sale de la ciudad y el día número 15 pues se hace una enramada para cumplir la fiesta de Sukkot. Sí, eso es lo que opinan, vamos a ver después si eso es verdad o qué sucede ahí. Dice, y preparó el Eterno una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, es decir, por encima de la enramada. Es interesante, este libro tiene mucha cosa interesante, porque los muñecos que colocan, que Jonás está sentado ahí y que por encima de él crece la planta, pero no mencionan nunca la enramada, ¿sí? Y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, ¿sí? ¿Por qué se alegra? O sea, él construye una enramada, pero no tiene cómo colocarle techo. Eso nos mostraría que la Sukkot probablemente se hacía sin techo. Acuérdense que esa es una discusión que tiene hoy en día algunas corrientes judías, si la enramada tenía o no tenía techo. Sí, algunos colocan algunas ramas nomás para que entre la luz del sol o para que se vean las estrellas, ¿no? Y se forme en el piso las líneas, o sea, como que no es un techo completo, pues. Algunos dicen, no, debe ser sin techo. Bueno, eso lo vamos a ver acá. Y bueno, finalmente llegó pues el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aquí parece que fuera pues uno solo, pero puede ser más bien es como una raza de gusanos, más que un gusano en específico. Bueno, ahí lo dejamos. Y finalmente cuando salió el sol, pues un gran viento solano, esto nos habla de qué temporada puede ser viento solano y el gran sol, hirió a Jonás en la cabeza. Algunos dicen que Jonás era calvo, bueno, son explicaciones tontas que le dan al libro, ¿no? Que Jonás era calvo y que por eso pues estaba que, mejor dicho, se moría y se deseaba la muerte. Y estaba muy enojado, ¿no? Entonces el Eterno pues termina el libro con esta pregunta y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Sabemos un comportamiento bastante curioso de Jonás. Sí, eso que Jonás no era un muchacho de 15 años, ya tenía su edad y su trayectoria. Dijo el Eterno, tuviste tú lástima de la calabacera la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, perdón. No tendré yo piedad de Nínive, aquella otra vez gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Imagínense la cantidad de gente que vivía en esa ciudad para la época. 120.000 personas para aquel entonces era prácticamente el 10% de la población mundial. Imagínense entonces lo importante que era Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Sí, menciona primero a las personas y después los animales. Y Jonás estaba, digámoslo, con misericordiando de una planta. ¿Sí? Entonces encontramos los 3 niveles y es plantas, animales y seres humanos. ¿Sí? Que si yo tengo la posibilidad de salvar alguno de los tres, debería optar por ese orden. Primero salvar a los seres humanos, después salvar a los animales y finalmente a las plantas, ¿sí? En caso de, por ejemplo, una catástrofe o demás. Y también lo encontramos con el diluvio, ¿no? Que el Eterno metió en el arca animales, personas, pero no metió plantas, ¿sí? Las plantas se cubrieron por completo de esta agua y luego de seguro muchas de ellas desaparecieron. Dicen que incluso la madera del arca desapareció por completo porque hasta el día de hoy no se sabe cuál es. Sí, bueno, hay mucha opinión sobre el tema y así de manera abrupta termina el libro de Jonás. No quiere decir que Jonás murió ese día ni nada por el estilo, ¿vale?
Vamos a mirar entonces, ahora vamos ahí terminaría como la parte de la reseña, esa es como la reseña del libro de Jonah. Eh, digamos lo que la historia de Jonah, vuelvo y repito, ha sido muy tergiversada, principalmente por los videos o explicaciones que le dan. Vi por ahí una de unos bautistas que explicaron algo de esto y no, es muy enfocado hacia como la voluntad humana, como la cuestión del libre albedrío, como que Jonás si él quisiera hubiera podido haber ido o no, y realmente el libro nos muestra es todo lo contrario, que por más de que él dijo yo no voy, terminó sentado afuera de la ciudad, o sea, no es que yo no voy, es lo que el Eterno quiera hacer con nosotros, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver ahora elementos como el nombre de Jonah. Jonah entonces pues, fue traducido al español como Jonás. Entonces ahí está la palabra o el nombre Jonah. Jonah traducido al español como Jonás. Y digámoslo de esta manera que este nombre tiene dos posibles interpretaciones. El primero o la primera de ellas es la palabra paloma. O sea, algunos dicen, no, este nombre significa paloma. 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 Y lo relacionan principalmente con el hebreo que coloca el Strong, que es el 3124 o el 3123, 3124, 3123. Paloma. Sí, o aquel que vuela. Otros dicen, no, este nombre podría significar realmente es el que se escapó. Sí, el que se escapó. O que Jonah hizo el ejercicio que hace una paloma amaestrada. La paloma amaestrada sale con un mensaje, ¿no? Ojo, porque es interesante. O sea, no estoy por rebajeando la interpretación del nombre paloma. Al contrario, estoy dándole como puntos para que ustedes vean que efectivamente el nombre puede estar relacionado con este animal. Entonces, una paloma amaestrada, que eso es lo que es Jonás, una paloma amaestrada, se le encarga un mensaje, la paloma vuela. Sí, vuela, puede dar todas las vueltas, pero si está bien amaestrada, ella va a llegar al punto, a llevar el mensaje y finalmente va a terminar regresando a su punto de origen, lo que llaman hoy en día, bueno, palomas mensajeras, ¿sí? Entonces, Jonás sería esa paloma mensajera del creador, que el creador lo envió con un mensaje, con una misión. Jonás, paloma, ¿cierto? Fue hasta Nínive, por más de que dio vueltas en el barco y en el pez, fue hasta Nínive y allá en Nínive pues llevó el mensaje y finalmente terminó pues digámoslo regresando a la tierra de Israel a posteriori, cosa que el libro no nos relata, simplemente termina el libro de esa manera. Se cree que el libro puede estar cortado, que los que compilaron el rollo de Jonah o los que organizaron el rollo de Jonah no encontraron más. Algunos incluso hablan de un mal estado del rollo de los primeros que encontraron, como si le hiciera falta más pedazos. Yo creo que este libro está incompleto, creo que le pudo haber faltado de pronto algo al final, más información. Sin embargo, ahí es donde termina, pues tenemos un montón de elementos interesantes para analizar. Entonces Jonah cumpliría ese papel de paloma maestrada, que la paloma maestrada, por más de que dé vueltas, de todas maneras va a llegar hasta su ruta final, lleva el mensaje y finalmente termina regresando, ¿no? Las palomas mensajeras eran relacionadas también con elementos como la paz, por eso hay un poco la cuestión de la paloma de la paz, que es de color blanca. Entonces lo que llevó Jonah a aquella parte del mundo fue paz, shalom, salvación, fue una ayuda a la gente de Nínive que estaba en medio de sus iniquidades, ¿no? Y que mediante la predicación de Jonah el Eterno les trae a todos ellos convencimiento de pecado, justicia y juicio, como ya lo hemos visto en la reseña. Bien, paloma. Y tenemos otro posible significado de este nombre que es efervescencia. ¿Listo? Efervescencia. ¿Cómo así? O sea, efervescencia en el sentido de los sentimientos, ¿sí? Que es una persona que puede rápidamente tomar una actitud, digámoslo, desbordada o un comportamiento desbordado partiendo de sus sentimientos. Y yo creo que también esta interpretación o este significado podría ser aplicable a Jonah, porque vemos que él es una persona que le dicen hay que llevar el mensaje, va y se compra un tiquete, o sea, otra persona dice yo no voy y se queda ahí. O sea, es una persona que tiene eso, efervescencia, que arranca, ¿sí?
que duró 3 días en el vientre del pez y de un momento a otro dijo, oye, yo llevo aquí 3 días y como a cuenta de qué o para dónde voy yo, ¿sí? O sea, espero 3 días para orar. Eso es lo que dice el texto. Y también tenemos que cuando él predica con gran efervescencia allá dentro de la ciudad, sale con un gran enojo porque se dio cuenta que el Eterno ya no iba a destruir la ciudad. Y vemos que él pide la muerte en 2 ocasiones. No solamente cuando sale de la ciudad, sino también cuando muere la planta. Y el Eterno le pregunta, ¿te enojas por esto? Y él dice, sí, me enojo hasta la muerte. O sea, vemos cómo su comportamiento también está relacionado con esto, con efervescencia. Entonces, tanto los dos nombres o las dos interpretaciones que se le han dado pueden ser válidas para la persona llamada Joná. ¿Listo? Valor numérico de Joná, eso sí que es interesante. Sí, valor numérico de Joná, vamos uno por uno. Valor numérico de Yud, 10. Valor numérico de Bab, 6. Valor numérico de Nun, 50. Valor numérico de Hei, 5. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría ese valor numérico? Nos daría 60, 65. ¿Qué? 60, 65, 71. ¿Cierto? Y si lo sumamos, es decir, 7 más 1 nos va a dar el valor numérico de 8. ¿Sí? De 8. ¿Qué significa 8? A ver que por aquí lo anoté. Nacer o empezar de nuevo. ¿Sí? Nacer de nuevo o empezar de nuevo. Y precisamente eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? Personas. 8 personas. O sea, la humanidad volvió, digámoslo así, a empezar de nuevo. Prácticamente, digámoslo entre comillas, de ceros. ¿Sí? O el número, o lo correcto sería decir de 8. ¿Sí? Entonces voy a volver a explicar los valores numéricos. A ver. 10, 6, 55. 10, 6, 55. Entonces, el valor numérico de Yud, para los que de pronto no están muy diestros en esto, les ayuda un poquito para que no se sientan perdidos. El valor numérico de Bab es 6. Valor numérico de Nun, 50. Valor numérico de Hei, 5. ¿Listo? Entonces sumamos todo esto. 16, 66 y 5, 71. Luego tomamos el 7 y el 1 que nos dio y nos da por valor final 8, que sería el significado de nacer o empezar de nuevo. Y precisamente cuando este hombre, Jonah Hanabi, sale del vientre del gran pez, pues es como si hubiera nacido prácticamente de nuevo. Y lo que él lleva hasta Nínive es también eso, un nacimiento de nuevo, un arrepentimiento, que es precisamente lo que vamos a ver después. Y vemos como el número 8 pues está muy relacionado con el profeta Jonah. No solamente por su nacer de nuevo, sino también por lo que él generó allá en Nínive. Y también por lo que generó en los marineros, ¿no? Que iban hacia Tarshisha. Entonces, no solamente en los marineros, sino también en Nínive y también en su propia vida. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? Creo que el mensaje ha sido como bastante claro, bastante fácil, o sea, digamos entendible más bien. No hemos visto, digamos, en materia como tal elementos de la vida de Jonah, que ahí es donde de pronto se nos complica un poquito la, digamos, el estudio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a continuar entonces. Vamos a seguir mirando elementos de este libro. Ya vimos ahí como también la cuestión del nombre, que esto es siempre importante verlo en cada uno de los profetas y de los personajes bíblicos. Ahora es uno de los relatos extraños, ¿no? El libro de Jonah me parece a mí que es uno de los relatos más controversiales de toda la Torá, o también de todo el Tanakh, no Torá. Principalmente por la actitud que nos toma Jonás, ¿sí? La actitud de decirle al Eterno, yo sabía que tú les ibas a dar el arrepentimiento, yo por eso no quería venir. O sea, es muy extraño que alguien quiera la destrucción de una ciudad. Vemos que incluso Abraham, y no es una crítica a Jonás, sino que es una crítica a que hagamos una lectura profunda de por qué Jonás llegó a esta conclusión. Para nada es una recriminación a Jonás, que es además de eso uno de mis
personajes favoritos de todo el Tanakh, sino que más bien es, miremos por qué Jonah llegó a esa conclusión, o sea, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué Jonah llegó a ese punto? Y quiero mencionar también que, por ejemplo, Abraham Avinu, nuestro patriarca, nuestro padre Abraham, cuando le dicen que van a destruir a Sodoma y Gomorra, él no dijo, bacana, buena esa, cierto, chéverísimo, voy a sentarme en la primera fila a ver cómo los destruyen. Dijo, no, trató de intervenir, ¿cierto? Trató de orar, trató de interceder por esas ciudades. Dijo, padre, si hay 50 justos, o si por lo menos hay 40 o 30 o 10 o por lo menos uno, salva a la ciudad, a las ciudades. Y el Eterno decidió, pues, sencillamente acabarlas, ¿sí? A pesar de que estamos hablando de Abraham, ¿sí? El cual le habían dicho, pues, que estas ciudades iban a ser destruidas. Y él no se alegró ni nada por el estilo. Sí, vemos aquí que Jonah toma una actitud extraña, pero hay que mirar el trasfondo de por qué Jonah llegó a esas conclusiones, ¿sí? En fin. También tenemos que Jonah, este gran libro, no por su extensión, sino por su contenido, está muy relacionado con el Mashiach, los 3 días y las 3 noches, de las que hablábamos por ahí en otra ocasión. Y 3 días y 3 noches nos muestra, digamos, unidades completas. No es una noche partida en una hora, no, no, son unidades completas. Y esto es interesante porque dice que la única señal que le iban a dar a la generación de la época de Yeshua era la señal del profeta Jonah o de Jonah Hanabí, ¿cierto? Y que iba a estar 3 días, así como Jonah estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también estaría el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, ¿sí? Y la pregunta que va a quedar ahí sobre el tintero y es, ¿qué tiene que ver la muerte de Yeshua con estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pescado? O sea, como que uno diría, pero ¿qué es esto? Más allá de los 3 días y 3 noches, ¿cuál es la señal de Jonah? Algunos dicen que la señal de Jonah es que Jonah es señal. No, porque la señal del Hijo del Hombre no es el Hijo del Hombre, es la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces eso también lo vamos a aclarecer cuando llegue su momento, cuando llegue esos versículos. Como les digo, la idea es verlo bien detallado, por eso voy con calma. Verlo bien con pausa y tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas posibles. Este libro tiene una, entre comillas, ventaja al momento de estudiarlo, y es que usted no necesita ubicarse o saberse de memoria todos los tiempos proféticos o todos los tiempos de la historia de Israel, porque este libro nos habla concretamente de un solo espacio temporal, y es la cuestión de Nínive. O sea, nos tocaría como analizar, que lo vamos a hacer ahorita, el contexto del profeta Jonah, y no tanto como por ejemplo el libro de Isaías, que mezcla el milenio con el futuro de Isaías, con la destrucción de parte de los neobabilonios. En fin, mezcla muchas cosas que uno tiene que tener bien en cuenta cuando lee el libro de Isaías o el libro de Habacuc, que nos mezcla el futuro, ¿cierto? El futuro de la humanidad, que todavía no ha llegado, con el futuro de Habacuc, que era la invasión de los babilonios. Nos mezcla los dos y a veces separarlos es un poquito complicado. Pero en este libro tenemos, entre comillas, esa ventaja, que el libro de Jonah, por lo menos lo que está allí hasta el capítulo 4, pues solamente narra o relata desde el contexto de él. Entonces eso nos va a ayudar a entender un poco más rápido el libro de Jonah. Por ejemplo, libros como Miqueas, Oseas, Isaías, Jeremías y Ezequiel mezclan todo con todo. Es una mezcolanza de tiempos impresionante, que hay que verlo es línea por línea, versículo por versículo. Siempre que a usted le citen un texto de los profetas, mírenlo en el contexto, porque a veces el texto es tan abierto que funciona para sustentar mentiras, pero cuando usted va y lo mira en un contexto, pues claro, ahí usted se da cuenta que el texto no dice nada de eso. Como por ejemplo ese que decían para pedir el diezmo de Isaías: ensancha tu tienda, cierto, ponlo a oriente y hacia occidente. Sí, resulta que uno va y mira el contexto de ese texto en Isaías, creo que es Isaías 41 si la memoria no me falla, y la conclusión que uno saca es el engrandecimiento que va a tener Israel, pero durante el milenio, no para que usted le pidan los diezmos. Esa no es una profecía para usted, es una profecía para la nación de Israel. Sí, que le influye a usted, pero no es puntualmente para usted como persona, es para usted como nación. ¿Sí? Es diferente cuando dice: el que no cumpla la Torá, entonces vendrá estas maldiciones. Esa sí es no solamente para el pueblo, sino también para la persona en particular. Pero cuando dice Israel, tú ensancha tu tienda hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, está hablando de la nación.
No quiere decir que usted vaya allá a Israel y monte, yo qué sé, una franquicia de Burger King, yo qué sé, y entonces va a colocar franquicias en el norte y en el sur, y va a tener también en el occidente y en el oriente. Y peor aún, cuando vulgarizan la profecía, ¿sí? A nosotros nos tiene que arder el corazón, en el buen sentido de la palabra, cuando vulgarizan la profecía, cuando cogen textos de la profecía para sustentar sus estupideces. Sí, porque esa es la palabra. Entonces dicen, no, si bien Dios dice que ustedes van a ensanchar su tienda, entonces los que tienen negocio monten otra sucursal en el norte y otra en el sur y otra en el oriente y otra en el occidente. No, no es eso. Sí, no es eso. No está hablando de nada de prosperidad económica, está hablando de qué? De una cuestión de habitabilidad de la tierra de Israel en el milenio, que hasta el día de hoy, ni en la época de Yehoshua, o sea Josué, ni en la época de los jueces, ni en la época de los reyes, se logró conquistar toda la tierra prometida, desde el Éufrates hasta el río Nilo. No se logró, no se ha logrado nunca que Israel habite en su tierra prometida. Cosa diferente va a pasar durante el milenio, porque el Mashiach, ¿qué? Va a colocar los verdaderos límites de la tierra prometida, desde el río Nilo en África, en Egipto, o lo que hoy en día se conoce como Egipto, hasta el río Éufrates, allá en la tierra de Irán, o lo que se conoce pues hoy en día como Irán. ¿Listo? Entonces no dejemos que vulgaricen la profecía, no dejemos que la gente diga es que se lo tragó una ballena, no dejemos que la gente diga que las noches eran partidas, no dejemos que la gente diga que es que él, que no sé, que Jonah, ¿verdad? Que él no quería cumplir la voluntad del Creador. Sí, hay que mirarlo bien puntualmente por qué él huyó, qué lo motivó a huir. ¿Sí? En fin, vamos entonces a continuar. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, ahí deje bastante tiempo para que pudiesen escribir o comentar o escribir esto que está aquí en la pantalla. Y voy a continuar. Es una verdadera lástima, pero bueno, hacemos lo que podemos hacia la distancia de no poder ver esto en persona, pero bueno, aquí estamos igual para continuar. ¿Listo? Vamos ahora a ver algo complicadito y algo extenso. Vamos a ver si lo podemos acabar de ver hoy para la otra semana ya entrar en el análisis. Más allá de lo que hicimos ahorita, que fue como una gran reseña. Y es el contexto del profeta Jonah. ¿Listo? Entonces, para analizar un poquito el contexto del profeta Jonah, hay que leer primero que todo Jonás o Jonah 1:1. Y luego vamos a ir por allá a una cita de Reyes. Vamos a ir nuevamente a Jonah capítulo 1, versículo 1. Vuelvo y pregunto, ¿alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo, ¿sí? Hijo de Amitai. ¿Qué significa Amitai? Significa verdad, sinceridad, veraz. O sea, podría decir Jonah, hijo de la verdad. ¿Sí? ¿Sería eso una de las motivaciones para que él no vaya a Nínive? Tal vez él le pasaba lo mismo que nosotros vemos a la gente y dicen, esta gente nunca me va a entender. Puede ser. Puede ser que nosotros de pronto suframos un poquito de el síndrome de Jonah, que el Eterno nos ha dado una misión y yo digo, no, yo monto la mía, hago la mía, fracaso mejor con la mía que intentar la del Creador. Sí, de pronto estamos viendo a la gente como él venía, a la gente, a las personas, como Jonah veía a Nínive. ¿Por qué no la destruiste? Sí, ¿por qué no arrasaste con la ciudad por completo? ¿Qué le dice el Eterno? Ojo, porque ahí tengo que personas y animales que merecen misericordia. Es decir, el Eterno también tiene misericordia hasta de las criaturas, de los animales. Sí, no directamente del ser humano, o sea, del ser humano también, obvio, pero también quiero incluir en la misericordia a los animales. Sí, el Eterno tiene misericordia. Acuérdense lo que dice el libro de Job. ¿Quién responde al llamado de las aves cuando piden que les alimente? Yo soy el que responde, dice el Creador. Se lo dice a Job. ¿Sí? Cuando ellas cantan pidiendo alimento, ¿quién las alimenta? El Creador. ¿Sí? El Creador. Entonces, a veces nosotros de pronto podemos tener algún comportamiento o alguna, digamos, pensamiento como Jonah. Y es cuando nosotros vemos a las demás personas como Nínive, como Jonah veía a Nínive, que definitivamente pues merecen la destrucción. A veces nosotros tenemos que pensar un poco más en el sentido de la misericordia y eso cuesta. A Jonah le costó, que era un hombre dedicado a la cuestión de la profecía y era un hombre dedicado y preparado para tal misión. ¿Se imaginan nosotros? Nosotros no nos podemos comparar ni siquiera con Jonah.
Sí, tampoco quiero que vulgaricemos a Jonah como un cualquiera. No, 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 es un hombre del creador. No a todo el mundo se lo traga un pez y sobrevive. No a todo el mundo lo mandan a una misión a predicarle a una ciudad gigantesca. Es como si a usted le dijeran hoy en día, fulanito de tal, párese en la gran manzana de Nueva York. Sí, y predíquese allá. Pues obviamente eso suena supremamente loquísimo. Sí, haga de cuenta que eso fue lo que le pasó a Jonah. Vaya, predíquese en Nínive. Como si a usted le dijeran hoy, vaya a la Gran Manzana allá en Nueva York y predique. Vaya, párese allá en la plaza central de Nueva York. Sí, o en Central Park. Y predique allá. Pues yo también diría lo mismo. Eso está como un poquito descabellado, ¿no? O sea, como que de verdad esta profecía se la sacaron un poquito como de la manga, ¿no? Como que no tiene mucho que ver conmigo. Sin embargo, pues vemos ahí como Jonah pues es llevado finalmente a su misión. Sí, aquí tenemos, este libro va para explicar muchas cosas más allá de que yo no puedo escapar de la voluntad divina. Eso Jonah lo tenía claritico. Tanto es así que cuando empezó la tormenta, Jonah se acostó a dormir, porque él dijo que la misión que el Eterno me ha dado tiene que cumplirse, es decir, no me va a matar acá. Y por eso espera 3 días en el pez totalmente en silencio. Este no es mi fin. Dios ya ha colocado una misión. ¿Sí? En fin. Vino palabra del Eterno a Jonah, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta expresión, ha subido su maldad delante de mí, ¿a qué les recuerda eso? Les recuerda a Sodom y Gomorra, ¿cierto? A estas dos ciudades que también dice lo mismo, que su maldad había subido delante de mí. Es decir, podemos encontrar que en Nínive pueden haber comportamientos muy parecidos a los que hay, o a los que había más bien, en Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles eran esos comportamientos? Abundancia de pan, según el libro de Ezequiel, capítulo 16. Abundancia de pan, exceso de ocio, que no habían ayudado al pobre ni al menesteroso, y encontramos otro en la Torá, y es un comportamiento sexual inadecuado, ¿cierto? Tal vez un desenfreno relacionado con orgías y homosexualismo, ¿verdad? Entonces eso nos muestra que casi todas las grandes ciudades, imagínense, aquella era una gran ciudad con 120.000 personas. Entonces Bogotá es, pues digo a los que habitamos en esta ciudad, ¿no? 10 millones de personas, para los que de pronto no lo saben, pues entonces Bogotá, para colocar un ejemplo nomás, pues es 10 veces más grande. Entonces, ¿qué título le colocarían ustedes a Bogotá? O a una ciudad como Beijing. Sí, una ciudad como Tokio. Creo que, si la memoria no me falla, es la ciudad más con más población del planeta, Tokio, en Japón. Eh, no sé, creo que sobrepasa los 25 millones de habitantes. Sí, entonces si usted lo mandan a Tokio, es normal que usted también dude, es normal que usted y yo tengamos temor, es normal. Es normal que nuestros pasos vayan en sentido contrario a lo que el Creador dice. Sí, pero cuando el Eterno coloca las pruebas y las aflicciones, debemos actuar como Jonás, calladitos a cumplir la misión. Sí, dice que el pez lo vomitó, inmediatamente le vuelve y le dicen, Jonás, hay que ir a Nínive. ¿Y qué dice él? Ah, no, entonces yo ahora me voy nadando. No, no, no. Dice, sí. Y se va directamente hasta Nínive. Entonces a veces las situaciones que el Eterno coloca en nuestra vida es para eso, para que nosotros vayamos verdaderamente a Nínive. Puede ser nuestra segundo chance, nuestro tercer chance y demás. ¿Listo? Entonces, Nínive, una gran ciudad de 120.000 personas. Yo creo que en la localidad de Kennedy, digamos, es una parte de Bogotá, es un barrio de Bogotá para los que de pronto no nos entienden el lenguaje. Viven obviamente mucho más de 120.000 personas en un solo barrio. Sí, creo que vi la semana anterior en esos proyectados que sacaba por ahí la alcaldía de Bogotá, que en Kennedy vivían algo así como 1.500.000 personas. Es un número bastante alto, es decir, solamente una localidad sobrepasaría toda una gran ciudad. Y si en una gran ciudad que eran solamente, entre comillas, solamente, ¿se imaginan ustedes la maldad que puede haber en una ciudad de 10 millones de personas? Es una cosa brutal, es una cosa impresionante. Sí, y si allá encontraban motivos para destruirla, ¿cuántos motivos no hay entonces en Bogotá, hablando exclusivamente de la ciudad que habitamos, la mayoría? Si en una de 120.000 hay motivos para destruirla, ¿se imaginan en una ciudad de 10 millones? ¿Cuántos motivos no habrá encontrado el creador de esta ciudad para destruirla múltiples veces? ¿Por qué no lo hace?
¿Misericordia de quién? De las personas que habitan ahí. Y misericordia también, como lo dice el mismo libro de Jonás, a los animales. Acuérdense los animales, la misericordia de los animales. Es importante. Y cuando el Eterno destruyó el mundo con un diluvio, también tuvo misericordia de los animales. Y cuando el Eterno no tenía misericordia de una ciudad como Jericó, decía, maten a los animales también. O sea, tampoco los animales se salvaban. ¿Sí? Es importante. Entonces nosotros como seres humanos debemos cumplir la misión o la función que le colocaron a nuestro ancestro llamado Adán. Y le dijeron, cuida el jardín. ¿Sí? No era la tierra, era todo lo que incluía el jardín. La tierra, las plantas, los animales. Su propia existencia y la existencia de los que estaban a cargo de él, como por ejemplo Eva. Y por eso cuando Eva comete la transgresión de comer el árbol del fruto prohibido, al primero que llaman es a Adán y le dicen, ¿dónde estabas? Porque el jardín estaba a cargo de él. Y el día que venga la restauración y nos pasen la cuenta de cobro por la destrucción de este planeta, también nos van a decir, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde está usted ahorita? En este momento. ¿Sí? ¿Cuál es su posición en cuanto al desarrollo de este planeta? ¿Sí? Como lo decíamos, ¿qué día yo debo aportar desde mi orilla, desde mi posibilidad? ¿Cierto? Si yo puedo en este tiempo de cuarentena ayudar a una persona que lo necesita, no sé, que le pregunten, ¿y tú dónde estabas? Si lo puedo hacer, ¿verdad? Si lo puedo hacer, prácticamente que debo hacerlo, si lo puedo hacer. Sí, porque aquel que no hace lo bueno pudiéndolo hacer, se le cuenta como que, como una transgresión. ¿Cierto? Entonces, tengamos en cuenta todo lo que un libro que ha sido vulgarizado, porque el libro no es vulgar, es que lo han vulgarizado, nos puede enseñar. Y podemos aprender de Jonás, si usted lo tiene ubicado de pronto muy alto, ubicarlo de una manera correcta. Y si usted lo tiene ubicado por allá debajo de la tierra, que es una persona enojona, que es una persona de pronto hasta, entre comillas, como lo han vendido, como una persona malvada, que quiere la muerte de cientos de personas, que lo ubiquemos en un verdadero contexto y digamos, sí, Jonás es igual que yo. Así como los Boanerges en el Nuevo Testamento, Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda sobre estos fuego? Sí. Yo imagino la cara de Yeshua, ¿no? Digo, pero estos muchachitos, ¿de dónde me los trajeron? ¿De dónde salieron? Sí, ¿cómo así que la destrucción con fuego? ¿Es que acaso no hay misericordia para ellos o qué? ¿O es que la misericordia es solamente para nosotros? Ojo con eso, hay que tener siempre eso en memoria. Bien, entonces nosotros no podemos despreciar a ninguna persona, ni siquiera si su punto de origen es Nínive. Sí, creo que esa es una de las enseñanzas que también nos deja el libro, que Jonás dijo, yo no voy por allá, y terminó de todas maneras predicando y enseñando en la ciudad, y al final del libro le dicen, tú tienes misericordia de una planta, no voy a tener yo misericordia de una ciudad, por Dios. ¿Sí? O sea, la respuesta es lógica y es apenas clara en el mismo libro. Listo, vamos entonces ahora a Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes 13. Versículo 24. No, disculpen, este texto no, este lo vamos a ver la otra semana, perdón, qué pena. Es Segunda de Reyes 14:25, qué pena, este lo vamos a ver la otra semana. Segunda de Reyes 14:25. ¿Listo? Corrijo. Segunda de Reyes 14:25. Ese que les dije de Primera de Reyes, si lo quieren ir mirando en sus casas, Primera de Reyes 13:24 nos narra qué sucede cuando alguien se rehúsa a llevar el mensaje divino. A Jonás se lo tragó un pez y a este hombre se lo devoró un león. Para que ustedes lo vean después, pero eso lo vamos a ver como la otra semana un poquito más con calma, ¿vale? Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25, ¿vale? Es 14:25. Y el otro es Primera de Reyes 13:24 por si lo quieren leer. Entonces, vuelvo y repito la cita. Segunda de Reyes 14:25. ¿Listo? Vamos a leerlo, por favor, desde el 23.
Y este texto es lo que nos va a dar un poquito el contexto en el cual aparece el profeta Joná, ¿cierto? O Joná Hanabí. Entonces vuelvo y repito, Segunda de Reyes, capítulo 15, 25. Vamos a leerlo desde el 23, ¿vale? Segunda de Reyes 14, 25. Vamos a leerlo desde el 23. Vuelvo y repito, Segunda de Reyes, igual si está perdido, ahí está en la pantalla. Repito por última vez, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Vamos a leerlo desde el 23, ¿vale? El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Este Jeroboam es Jeroboam II. ¿Listo? No es el Jeroboam del tiempo de Roboam, no, es uno de sus futuros, es uno de sus descendientes, ¿vale? E hizo lo malo ante los ojos del Eterno y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, del primer Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Vamos acá. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Eterno Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. O sea, este es su lugar de origen. Gat Efer. ¿Sí? Curioso el texto, que aquí también lo denomina Joná ben Amitai. Jonás, hijo de Amitai. Esta palabra, verás, verdadero, verdad. ¿Listo? Jonás, hijo de la verdad. Algunos dicen que era por su actitud, que era como muy rígido, como que era muy tipo Elías. Sí, en fin. De hecho, junto con Elías es de los pocos que deseó su muerte, ¿no? Tenemos también a Job, por ejemplo, que también deseó su muerte. Incluso maldijo hasta el día de su nacimiento. En fin. Entonces, vemos que este hombre, Joná, está relacionado con el reinado de Jeroboam y hace parte de la casa de Israel, como lo vemos en el 23. Jeroboam fue un rey de la casa de Israel y durante su reinado se cumplió una profecía que había dicho Jonás, hijo de Amitai. ¿Sí? Entonces vamos a ver las tres fechas probables del libro de Joná, es decir, la aventura o la historia que sufrió o que padeció Joná, lo del barco, el pescado y Nínive. Y hay tres fechas posibles de ubicar a este profeta. Voy a dar primero las dos que yo concluyo, mirando como datos históricos o mirando yacimientos o mirando comentarios que lo ubicaban históricamente como por esta época. Y por último termino con el comentario que nos da directamente el Talmud, sí, o directamente la tradición. No sé exactamente si es el Talmud o si es algún otro libro de la tradición, pero o si es algún comentario, pero los comentaristas o la tradición judaica lo ubica en una fecha un poquito más adelante a donde yo lo tengo. Y bueno, en fin. Entonces, dice este profeta, aparece mencionado también en otra parte del Tanakh, más exactamente en Segunda de Reyes 14:25, como lo estamos viendo, en donde es profeta de la casa de Israel. Vemos que ahí está describiendo el texto de Segunda de Reyes, está describiendo uno de los reinados de la casa de Israel, y es Jeroboam II, y lanza una profecía para el tiempo de, como lo vengo diciendo, Jeroboam II, un rey de la casa de Israel. ¿Listo? Por lo general se fecha este profeta aproximadamente entre el año 3119 y el año 3178. O sea, se cree que su aventura o su historia se pudo haber desarrollado en este espacio temporal. ¿Por qué se atribuye a este espacio temporal 3119 y 3178? Que es bastante amplio. Ahí
cerca de 60 años en ese espacio temporal. ¿Por qué se fecha o por qué se ha colocado allí? Por lo grande que se describe la ciudad de Nínive. Es decir, si nosotros vamos y miramos la historia de Nínive, cuando tuvo más o menos esta cantidad de habitantes, es decir, 120.000, fue más o menos en esta época, entre el 3119 y el 3178. Sin embargo, el libro de Jonás tiene un pequeño problemita para nosotros que no estamos en su contexto. Y es que casi todos los profetas inician diciendo, todos los libros de los profetas, perdón, empieza diciendo en qué etapa o en qué año de qué rey estuvo profetizando. Sin embargo, el libro de Jonás no hace eso. Entonces nos toca es mirar su relación con Jeroboam II y la etapa en la que Nínive tenía más o menos esa cantidad de habitantes. Entonces es más o menos lo siguiente, como si yo le dijera a usted, a ver, pongamos un ejemplo que nos funcione a todos los que vivimos en Bogotá y los que no. Pongamos el ejemplo de Nueva York, otra vez, a ver, es la única ciudad que se me ocurre. Es como si yo les dijera a ustedes, y esto ocurrió cuando Nueva York era habitado por 1 millón de personas. Entonces ustedes rápidamente dicen, bueno, esto no pudo haber sucedido en el siglo XXI porque ya Nueva York ahí tiene un poco más de 8,5 millones de habitantes. No pudo haber sucedido durante el siglo XX porque tampoco tenía ahí 1 millón de habitantes. Entonces históricamente usted dice, ah, mire, Nueva York tuvo 1 millón de habitantes más o menos como para el año 1800. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la historia que nos va a contar Sergio está ubicada más o menos en el año 1800, que es más o menos cuando Nueva York tenía 1 millón de habitantes. ¿Sí? Estoy colocando un ejemplo nomás. Ahora, si yo digo, o si leemos en el libro de Jonás, que Nínive tenía 120.000 habitantes, como lo dice el mismo creador, pues lo podemos ubicar en este espacio temporal, 3119 y 3178, que se conoce como la etapa de oro o de esplendor de Nínive. Ya vamos suavemente, ya vamos a entrar en la cuestión de Nínive. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Otros, sin embargo, fechan la vida de Jonás, que pudo haber ocurrido entre el año 3119 y el año 3194. Principalmente porque colocando el límite en el año 3194, abarcaríamos por completo el reinado de Jeroboam II. ¿Sí? Sin embargo, Jeroboam II empezó a reinar en el año 3178 y reinó hasta el año 3194. Es decir, las dos posturas pueden estar correctas porque no sabemos en qué año del reinado de Jeroboam Jonás lanzó esa profecía. No sabemos si la profecía es posterior a su vivencia en Nínive o anterior a su vivencia en Nínive. No lo sabemos. Y mejor aún, no hay cómo saberlo. Porque el texto no nos dice que llegado el profeta Jonás de Nínive, si lo dijera así uno diría, claro, esto fue después de Nínive. O antes de que el profeta Jonás fuera enviado a Nínive, pues uno se ubicaría. ¿Qué encuentro yo en el libro de Jonás? Que el libro de Jonás sí está relacionado con algo más, porque el libro de Jonás empieza con el nombre de la parashá de hoy. Y es la parashá Vayehi. Esa es una casualidad, digámoslo entre comillas. Casualmente el día que empezamos, sin haberlo preparado, digámoslo de esta manera, el libro de Jonás coincidió también con el nombre de la parashá de hoy. Es decir, este nombre de acá es la palabra Vayehi y es la misma de la parashá de hoy. Y eso significa, o eso es, empieza con la expresión y, ¿cierto? Y como si el libro de Jonás estuviera relacionado con algo más. Yo lo relaciono con el libro de Reyes. Es la única manera, que era lo que estábamos leyendo ahorita, como encuentro alguna conectividad. Y finalmente, la tradición dice que Jonás pudo haber estado ubicado en el año 3260, 7 años de la destrucción, 7 años antes de la destrucción de la casa de Israel. Sin embargo, esta afirmación yo la tomo como falsa, porque si Jonás estuvo en el año 3260, hacía años Jeroboam II había dejado de reinar. ¿Sí? Entonces puede caer, sin embargo, la vida del profeta Jonás nos daría muy larga, cerca de los 130 años. No lo descarto, pero lo considero que es un poquito equivocada.
Y ellos dicen que fue 7 años antes de la destrucción de la casa de Israel por parte de gente de Nínive. Entonces casi todos los comentaristas, salvo algunos, dicen que Jonás pudo haberse rehusado ir a Nínive porque él sabía que los ninivitas iban a acabar destruyendo a la casa de Israel. Sin embargo, pues ya lo veremos más con calma después. Conclusión, lo vamos a dejar ubicado entre el año 3119 y el año 3260. O sea, más o menos unos 130 años de distancia. En esos 130 años sucedió la cuestión de ir a Nínive, todo lo del pescado y demás, que todo eso sucedió en un par de días, digamos, en unas semanas, pues, sí, en algunos días nomás. Y toda la profecía que él lanzó a Jeroboam de que Jeroboam II sería el que ampliaría los límites de Israel hasta la entrada del desierto del Arabá. ¿Sí? Vuelvo y repito, este libro particularmente, el libro de Jonás, es el libro tal vez el más complicado de ubicar cronológicamente. ¿Por qué? Porque el libro no nos muestra realmente en qué reinado estuvo Jonás. Simplemente dice que él lanzó una profecía para Jeroboam II. Pero no sabemos si lanzó la profecía antes, durante o bueno, después no, porque ya había sucedido. Por eso digo que esta es la fecha menos probable. Pero vamos a dejarla ahí en el tintero. ¿Listo? Para mí, en la opinión personal, siempre saben que yo siempre coloco las diferentes opciones y finalmente me decanto por una opción. Y es, yo tomaría esta opción, la primera. ¿Por qué? Porque concordaría, vuelvo y repito, con la cantidad de habitantes de Nínive, 120.000. Pero esta también se ajustaría alargando el tiempo al reinado de Jeroboam II. ¿Vale? Entonces por eso digo, vamos a dejarlo ubicado después del año 3119 y antes del año 3260. ¿Listo? Eso es lo que vamos a dejar ahí en el tintero, ¿vale? Es claro que la aparición de Jonás es durante el imperio asirio. ¿Y por qué digo es claro? Porque cuando apareció el imperio neobabilonio, Nínive ya no era llamada una gran ciudad. Ya era una ciudad como cualquier otra. Había sido destruida por los neobabilonios. Entonces, vamos con calma, ¿listo? Igual en el video que acompaña, en el video complementario a esta explicación, vamos a tener ahí una línea del tiempo donde vamos a explicar cada uno de los imperios. Sin embargo, no quiero como desgastar el tiempo que nos queda de esta clase hoy explicando esto de los imperios, ¿vale? Si tienen alguna pregunta y demás, en el video explicativo el día entre el miércoles y el jueves va a quedar ahí todo esto, ¿vale? Entonces, esto es como brevemente la cuestión del imperio asirio, ¿sí? Entonces viene más o menos de la siguiente manera. No podemos confundir Babilonia con Neobabilonio, ¿sí? Es diferente. Para que ustedes me entiendan de una manera práctica y sencilla y al grano. El imperio babilonio fue fundado por Nimrod. ¿Listo? Ese es el imperio babilonio. Fue fundado. Ustedes pueden encontrar esto en libros de historia y demás que los ubiquen temporalmente con esto. Pero el imperio neobabilonio es el que encabezó Nabucodonosor. ¿Por qué se le llama neobabilonio? Porque Nabucodonosor quería hacer el mismo imperio que tenía Nimrod. Él se consideraba casi una reencarnación de Nimrod. Entonces se le denominó históricamente así, neobabilonio. Pero tenemos un pequeño problema, entre comillas problema. Tenemos la siguiente cuestión, que los imperios no pasó del babilonio al neobabilonio. Desde el babilonio hasta el neobabilonio hay varios imperios ahí metidos. Sin embargo, yo quiero mencionar lo siguiente. Las dos casas de Israel, ¿cierto? La casa de Israel fue destruido por los asirios y la casa de Judá fue destruido por los neobabilonios. Entonces, las dos casas de Israel, ¿cuál casa fue destruida primero? La casa de Israel fue destruida primero. ¿Quiénes la destruyeron? Los asirios. ¿Y cuál fue destruido a posterior? La casa de Judá por mano de los neobabilonios. ¿Listo? Hasta ahí no hemos dicho nada extraño. ¿Cuál es la capital o cuál era
¿Qué le pasó a esto? Ya, ¿cuál era la capital del imperio asirio? Capital del imperio asirio. Era la ciudad de Nínive o Nínive. ¿Listo? Espero que estén pudiendo tomar nota de estos datos históricos, que esto es importante para ubicar el periodo de Joná. La capital del imperio asirio era Nínive. Es decir, cuando los neobabilonios se empezaron a expandir, destruyeron Nínive, porque era la capital de otro imperio. Un imperio que los neobabilónicos absorbieron. Es decir, vamos por acá con otra apuntación. Neobabilonios destruyeron a los asirios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir toda esta seguidilla de datos? Que probablemente en el video quede un poquito más claro. En el video de complemento. Sí, que Joná, ¿cierto? Si estuvo en Nínive, quiere decir que estuvo en el imperio asirio. Los destructores de la casa de Israel. Porque además de eso, Joná fue profeta de la casa de Israel. Lo que nos dice Sara es lo que ya habíamos dicho al principio: el imperio babilonio es fundado por Nimrod, es decir, es contemporáneo de Abraham, y el imperio neobabilonio, ¿cierto?, fundado por Nabucodonosor, es contemporáneo de Daniel y del profeta Jeremías. Sí, como lo dije alguna vez, Jeremías profetizó sobre Daniel, Isaías profetizó sobre el tiempo de Jeremías. O sea, ellos están todos conectados. Y después vamos a encontrar la conexión de Joná, no solamente con el Mashiach, sino con el libro de Oseas. Está relacionado Joná. Y Nínive está relacionado con el libro de Nahum. ¿Vale? No sé si de pronto hasta ahí alguien tenga alguna duda o pregunta. Sí, que podamos ver como en estos minuticos que nos quedan aproximadamente unos 15 minutos, 14 minutos. Voy a resumir rápidamente lo que he dicho, y es: la casa de Israel fue destruida por el imperio asirio. La casa de Judá fue destruida por el imperio neobabilonio. ¿Cierto? La capital del imperio asirio es Nínive. Quiere decir que si Joná estuvo en Nínive, estuvo en el imperio asirio, que después fueron los destructores de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Neobabilonia conquistó toda aquella parte del planeta, destruyeron a los asirios y se tomaron a Nínive. Y Nínive ya no era una gran ciudad. Conclusión: el profeta Joná crece, vive y predica o profetiza durante el imperio asirio. Entonces voy a colocarlo acá, a ver si lo podemos meter aquí todo en la misma hoja. Acuérdense de diferenciar babilonio de neobabilonio. Sí, eso es importante. Babilonio es una cosa, neobabilonio es otra cosa. Hay gente que trata de explicar la escritura y que de pronto no tienen como herramientas para mirar historia y demás, y se confunden y dicen el imperio. No confundan una cosa con otra. Entonces, conclusión: Joná vivió, predicó, profetizó estando presente el imperio asirio. ¿Sí? Es decir, la historia de Joná es muy cercana a la historia de Elías y de Eliseo. Por eso lo estamos viendo hoy. Acuérdense que Elías y Eliseo, principalmente Eliseo, tiene contacto con un capitán llamado Naamán. ¿Cierto? Naamán pertenece al imperio asirio. Sí, creo que incluso el Tanakh dice que es de Siria, un capitán de Siria. Sí, el cual pues pertenecía, Siria era una de las pertenencias del imperio asirio. ¿Sí? Entonces Joná vivió, predicó y profetizó estando presente el imperio asirio. ¿Por qué lo notamos? Por la denominación de Nínive como gran ciudad, la cantidad de habitantes y la importancia que tuvo Nínive dentro de los acontecimientos de la vida del profeta Joná. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa la palabra Nínive? Sí, cuando nosotros vamos y hablamos de Nínive,
encontramos entre tantas denominaciones o entre tantos posibles nombres, encontramos que esta ciudad puede ser denominada también como la ciudad renegada o la ciudad de la crudeza. Sí, ya la vamos a mirar, permítanme un segundito que estoy por aquí mirando, a ver cómo nos la da de pronto otro texto. Sí, como la ciudad de la crudeza, de la violencia. A ver, dice... Dice la ciudad principal de la crudeza. Bueno, tiene como muchas estas, pero les voy a dar el que yo encontré. Entonces con eso terminamos con el significado de la palabra Nínive, que es fundamental para entender al profeta Jonás. Listo, entonces Nínive, ya lo vamos a buscar por acá en Cefaria, para que nos muestre el hebreo exacto. Aquí tenemos un poquito de este mapa, a ver si lo ponemos un poco más grande. Ahí está. Quiero mostrarles de dónde era este hombre llamado Jonás. Él era más o menos de esta zona de acá. Gat Hefer está ubicado por acá, muy cerca a la costa del océano, o más bien del mar, del océano no, del mar Mediterráneo. Sí, y por aquí en esta sección quedaba la ciudad de Jope. Jope. Listo, no, perdón, disculpen, es acá. Gat Hefer, me confundí aquí con este Gat, disculpen. Gat Hefer. Sí, nuevamente retomamos esta parte y olviden lo que acabé de decir. Gat Hefer, sí, ubicado cerca a la costa, como se pueden dar cuenta. Limítrofe con las ciudades de los fenicios, ubicado en el norte de Israel, es decir, en la casa de Israel. Aquí este es el sur, esta es la casa de Judá. Casa de Israel, Gat Hefer, como lo vimos en el libro de Reyes, que decía que Jonás, hijo de Amitai, era de Gat Hefer. Y en esta zona de acá, en Fenicia, quedaba la ciudad de Jope, donde fue este hombre a comprar su tiquete. Y digamos que eso concuerda con las tantas veces que han dicho que los fenicios eran unos expertos navegantes, ¿no? Entonces, Jope era un puerto administrado entre fenicios y hebreos, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí es donde él realiza o empieza su viaje hacia Tarshish, ¿sí? Tarshish, perdón. Y bueno, vamos a ver después dónde queda probablemente o dónde quedaba este lugar. ¿Listo? Aquí no alcanza a salirnos Nínive, no. Bueno, en fin, vamos a colocar acá Nínive y Jope, a ver si de pronto nos muestra otro mapita. Nínive y Jope y Tarsis. Vamos a ver, bueno, aquí hay un mapa. Es siguiendo... también donde colocan a Tarsis acá, lo que hoy sería España, en ese cruce entre el norte de África y lo que hoy en día es España. Y Nínive está acá, cerca al río Éufrates. No es una ciudad costera, está más que claro. Sí, y aquí estaría Jope, el lugar donde él partió hacia Tarsis. En algún punto de este viaje apareció el pez gigante, la tormenta se lo tragó. Lo recorre por toda esta parte del Mediterráneo y lo deja por aquí cerca a Nínive, digamos frente a Nínive, en esta costa de acá. Y es el camino pues que él traza hasta allá, hasta Nínive. Bien, estos detalles los vamos a ver mejor en el video complementario, pero igual pues lo vamos a ver también el próximo Shabbat un poquito, ¿vale? Entonces, Nínive, para terminar, Nínive, vamos a mirar el significado, a ver, dice Nínive, lo colocan aquí en el inglés, y vamos a buscar acá, ahora en la de las raíces, vamos a colocar por acá, a ver qué hebreo nos da, cómo lo definen ellos por acá. Nínive 5210, hebreo 5210. Este nombre debería leerse como Nínive. Nínive, el significado, bueno, dice capital de Asiria. Sabría que colocaría algo de ese estilo. Voy a colocar entonces el que yo encontré por acá. Nínive, ciudad de la crudeza. Algunos también la dan como carne cruda. Principal de la crudeza. Crudeza en el sentido de dureza, malos comportamientos, ¿sí? Entonces Nínive
¿cierto? Significaría esto, capital de Asiria. Esa es como su ubicación. Ahí está, capital de Asiria. Significado, ciudad de la crudeza, carne cruda, principal de la crudeza, por sus dureza o por sus malos comportamientos. Significaría esto, esta palabra es de origen asiria, caldea, pues, y está relacionado con el imperio asirio, es la capital o fue la capital del imperio asirio. Vamos a colocar ahora sí el mapa. Nínive, bueno, esto es lo que queda hoy en día, un pedacito ahí de lo que han podido medio reconstruir, de lo que alguna vez fue Nínive, hay como la muralla y demás. Vamos a colocar aquí en un mapa, que es lo que les quiero mostrar, para que se den cuenta que no es una ciudad costera. Ahí ustedes lo pueden ver, Nínive. Y en línea recta estaría ubicado Babilonia. Sí, aquí pues obviamente no vemos costa por ningún lado. Es decir, que cuando dice que lo dejó frente a Nínive, es un decir porque el pescado se le salieron patas y caminó por el desierto. No, es un decir. En línea recta sería como lo correcto. Listo, volvemos entonces por acá. A ver. Ahí estamos. Capital de Asiria, ciudad de la crudeza, carne cruda o principal de la crudeza, dureza, por sus malos comportamientos. ¿Sí? Nínive. ¿Vale? Finalmente, pues en la época de Jonás se salvó Nínive, pero ella de todas maneras después fue destruida, otra generación o en otra época fue finalmente destruida. Y es en el libro de Nahum. Sí, en el libro de Nahum, si lo quieren después por ahí leer y demás, pues ahí está como la destrucción. ¿Quién fue el edificador de Nínive? ¿Quién construyó Nínive? Vamos a Génesis 10:11. Vamos a ver quién fue el constructor de esta ciudad. ¿Quién fue el que colocó los cimientos de Nínive? Génesis 10:11. Con eso terminamos. Génesis capítulo 10, versículo 11. Dice Nimrod, vigoroso cazador delante del Creador. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Akkad, Calne, la tierra del Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró. Bueno, entonces el constructor, el primero que colocó una piedra, el primero que colocó los cimientos allí en Nínive fue Nimrod. Es decir, Nimrod es padre tanto de Nínive como de Babilonia. Sí, por eso ustedes pueden comparar a asirios y a babilonios y los va a encontrar muy parecidos. Es más, a los asirios les dice hijos de Babilonia en unos textos. ¿Listo? Repito esa parte nuevamente. El que colocó los cimientos de la ciudad de Nínive fue Nimrod. Acá lo dice. Construyó Nínive. Y Nimrod también construyó Babel, que después va a ser llamada Babilonia, ciudad de la confusión. ¿Sí? Y aquí Nínive, primera en dureza, o principal en dureza. ¿Listo? Entonces Nimrod es el padre tanto de Babilonia como de Nínive. Los dos pueblos o los dos imperios que destruyeron a nuestra nación, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Vale? Vamos a ir cerrando hasta ahí. Conclusión. El nombre Yoná, paloma o efervescencia. Valor numérico 8, nacer o empezar de nuevo, que fue lo que le sucedió tanto a los hombres en el barco como a Yoná, como a Nínive. Y por último, mencionar pues que el profeta Yoná estuvo aproximadamente del año 3119 al 3260. En ese espacio temporal sucedió su aventura, escrito o historia. Recuerden que todos estos materiales son gratis. Lo único es que usted entre y apoye las redes y verdad, los videos y demás, compartiéndolos. Eso es lo único que les pedimos, ¿no? Que nos ayuden a llevar también este mensaje. Muchísimas gracias a todos. Vamos a orar. Recuerde, repito por 10ª vez, apoye, ¿verdad?, el video que va a salir el día miércoles. Pero todos los videos ya tenemos en el canal número 2 los videos de esta semana, para que usted los pueda observar antes de la paracha y demás. Y esté pendiente del material que vamos a hacer, todo este complemento para que usted tenga un estudio profundo e interesante del libro de
Jonah lanzando el fascículo número uno o el tomo número uno o el estudio o la página número uno de Jonah, el estudio que hemos visto hasta ahora, y que usted lo pueda complementar con el video donde vamos a ver algunos elementos que de pronto en el estudio de hoy se me escaparon o que no hice detalle en ellos, como la parte histórica, ¿vale? Para que usted lo pueda ver por allí. Shalom para todos.